Es usted nuevo, ¿verdad? Me preguntó una mujer de unos 78 años, llamada Consuelo Herrera Vidal. Yo llevo aquí 3 años. Los primeros días son terribles, pero con el tiempo uno se resigna. Yo no pienso resignarme, respondí, con más brusquedad de la necesaria. Ella me miró con comprensión infinita. Todos decimos eso al principio. ¿Su familia vive cerca? La pregunta me atravesó como una daga. Mi familia. Comencé, pero las palabras se atragantaron en mi garganta esa noche, acostado en mi nueva cama. Finalmente saqué la carta del abogado. El sobre estaba dirigido a don Aurelio Delgado Mendoza y llevaba el sello de Urgentan Glabri con dedos temblorosos. Estimado señor Delgado, lamento comunicarle el fallecimiento de su tío, don Emilio Delgado Ferrer, ocurrido el pasado 28 de marzo en Montevideo, Uruguay, como único heredero designado en su testamento. Es imprescindible que se ponga en contacto con nuestro bufete a la mayor brevedad posible para tratar los asuntos relacionados con su herencia. Le ruego se comunique con nosotros antes del 18 de abril para iniciar los trámites correspondientes. Atentamente, Carlos Alberto Fernández Ruiz, abogado especialista en sucesiones internacionales. Releí la carta 5 veces. Tío Emilio había muerto, el hermano menor de mi padre, que emigró a Uruguay en los años 50, buscando nuevas oportunidades. Hacía más de 25 años que no sabía nada de él, apenas alguna postal navideña ocasional. ¿Una herencia? No podía ser nada significativo. Emilio siempre fue un espíritu libre, más interesado en la música y los viajes que en acumular riqueza. Probablemente me había dejado algunos objetos sentimentales, y quizás una pequeña cantidad para cubrir los gastos del funeral. Aún así, decidí contactar al abogado al día siguiente. Era lo mínimo que podía hacer por honrar la memoria de mi tío. El segundo día en luz del alba transcurrió con más calma. Me desperté temprano, como había hecho durante toda mi vida, y bajé a los jardines. El aire fresco de la mañana. Me senté en un banco bajo un limonero y marqué el número del bufete de abogados. Fernández y Asociados. Buenos días. Buenos días. Soy Aurelio Delgado Mendoza. Recibí una carta sobre la herencia de mi tío Emilio, señor Delgado. El licenciado Fernández lo ha estado esperando con urgencia. ¿Puede acudir hoy a nuestras oficinas? Me temo que mi situación actual es complicada. ¿Sería posible que el licenciado viniera aquí después de explicar mi ubicación? La secretaria confirmó que el abogado se presentaría esa misma tarde. A las 5 pasé el resto del día inquieto. Durante el almuerzo apenas probé la comida. Consuelo, que se había convertido en mi compañera de mesa, notó mi nerviosismo. ¿Espera visita?, preguntó. Algo parecido, respondí evasivamente. A las 5 en punto. Dona Beatriz me informó que tenía una visita en la sala de reuniones. Carlos Alberto Fernández Ruiz era un hombre de unos 55 años, elegantemente vestido, con un maletín de cuero que denotaba éxito profesional. Señor Delgado, lamento profundamente las circunstancias que nos reúnen. Comenzó tras los saludos formales. Su tío Emilio fue un cliente muy especial para nuestro bufete durante décadas. Abrió su maletín y extrajo una carpeta voluminosa. Antes de proceder, necesito verificar su identidad. ¿Puede mostrarme su documentación? Let entregue me tía. Él lo examinó minuciosamente, comparándolo con varios documentos. Perfecto, señor Delgado. Su tío Emilio falleció en Montevideo el 28 de marzo sin descendencia. En su testamento, registrado legalmente tanto en Uruguay como en España, lo designa usted como su único heredero universal. Comprendo. ¿Se trata de objetos personales? ¿Alguna propiedad modesta? Carlos Alberto sonrió de una manera que me desconcertó, señor Delgado. Su tío Emilio no era exactamente lo que su familia imaginaba. Durante sus casi 70 años en Sudamérica,
construyó un imperio empresarial extraordinario, propiedades inmobiliarias en Montevideo, Punta del Este y Buenos Aires en inversiones en el sector hotelero, una cadena de restaurantes de alta cocina, muy reconocida. Sentí que la habitación daba vueltas. ¿Qué me está diciendo exactamente? Que su herencia asciende a aproximadamente 21 millones de euros. Señor Delgado, el silencio que siguió fue absoluto. 21 millones, 21 millones de euros. Existen algunos trámites burocráticos que debemos completar, continuó el abogado, pero en 4 días hábiles, el patrimonio estará completamente transferido a las cuentas que usted designe en 4 días. Rodrigo me había internado el 12 de abril. El abogado me visitaba el 13. El dinero estaría disponible el 17 de abril, en 4 días después de que mi hijo me abandonara como basura. Yo me convertiría en millonario. La ironía era tan brutal que casi solté una carcajada, señor Delgado. ¿Se encuentra bien? Sí, logré articular. Solo es tan inesperado. Carlos Alberto me explicó todos los detalles legales y dejó documentos para que los revisara. Acordamos que regresaría el 17 de abril para finalizar los trámites. Esa noche, acostado en mi cama de la residencia, contemplé el techo con una tormenta de emociones. Dolor por la traición de Rodrigo, tristeza por la muerte del tío Emilio y una extraña sensación de justicia universal. Rodrigo creía haberme neutralizado. Pensé que el viejo estorbo ya no interferiría en sus planes, que él y Mónica tendrían acceso libre a mis modestas cuentas y a mi pequeño patrimonio. Lo que no sabía era que en 4 días esas finanzas se multiplicarían exponencialmente, y entonces sería mi turno de tomar decisiones. El 14 de abril amaneció distinto. Por primera vez desde mi llegada a luz del alba, desperté sin aquel vacío existencial en el pecho. La información que Carlos Alberto me había revelado seguía pareciéndome irreal, pero los documentos sobre mi mesita eran completamente tangibles. Durante el desayuno, Consuelo notó el cambio en mi expresión. Se le ve diferente hoy, Aurelio. Más tranquilo. Podría decirse que recibí noticias interesantes. Respondí mientras untaba mantequilla en mi tostada. A veces la vida te sorprende cuando menos lo esperas. No podía revelarle la verdad. Todavía no había procesado completamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo. 21 millones de euros. Una fortuna que lo cambiaría todo, pero que llegaba en el momento más oscuro de mi existencia, después del desayuno. Me dirigí al pequeño despacho que la residencia ofrecía para uso de los huéspedes. Necesitaba hacer llamadas privadas. La primera fue a Carlos Alberto. El precio de la traición el día que cumplí 70 años. Mi único hijo me abandonó en una residencia para ancianos. Sus palabras exactas fueron: deberías haberte muerto hace tiempo. Viejo inútil, ya no te necesito. Lo que él imaginó fue que, apenas 4 días después, una noticia inesperada lo obligaría a arrodillarse frente a mí. Mi nombre es Aurelio Delgado Mendoza. Nací en un pequeño pueblo de Sevilla, pero llevo más de 40 años viviendo en Valencia. El 12 de abril de 2024, mi vida cambió para siempre, aunque no de la manera que hubiera esperado. Esa mañana desperté temprano. Era mi cumpleaños número 70 y tenía la ilusión de celebrarlo con mi hijo Rodrigo y su esposa Mónica. Había preparado un cocido madrileño, el plato favorito de Rodrigo desde que era niño. Se lo enseñé a hacer cuando su madre, Lucía, falleció de una enfermedad del corazón hace 18 años. Escuché el timbre a las 10 de la mañana. Abrí la puerta esperando ver globos o un pastel. En cambio, encontré a mi hijo con una expresión que jamás le había visto. Tenía los ojos fríos, calculadores, casi vacíos de cualquier emoción humana. «Padre», dijo sin abrazarme, «tenemos que conversar sobre algo importante, hijo. Qué alegría verte. Pasa. Pasa, el cocido ya casi está listo». A Rodrigo no se movió
Llevaba una carpeta negra bajo el brazo que me produjo un escalofrío inexplicable. No vine a comer. Siéntate, en algo en su tono. Me hizo obedecer sin protestar. Me senté en el sofá donde tantas veces lo había consolado cuando era pequeño, donde le había leído cuentos hasta que se quedaba dormido. Él permaneció de pie, mirándome desde arriba como si yo fuera un insecto molesto. Mónica y yo hemos estado hablando. Comenzó, abriendo la carpeta. Ya no puedes seguir viviendo solo. La semana pasada dejaste la estufa encendida. Hace 3 días perdiste la cartera en el supermercado. Estás perdiendo la cabeza, Rodrigo. Eso no es cierto. Fueron simples descuidos que le pueden pasar a cualquiera. No me interrumpas, gritó. Y por primera vez vi algo parecido al odio en sus ojos. Estoy agotado de preocuparme por ti. Tengo mi propia vida, mis propios problemas. No puedo seguir cargando con este peso. Sacó unos documentos de la carpeta y los dejó caer sobre la mesa de centro. Reconocí el logotipo inmediatamente en Residencia. Luz del Alba. Centro geriátrico especializado. ¿Qué significa esto?, pregunté. Aunque ya conocía la respuesta. Tu nuevo hogar. Ya pagué el primer trimestre. Te mudas esta tarde. El mundo se detuvo. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones y que el suelo se hundía bajo mis pies. Hijo, hoy es mi cumpleaños. ¿No podemos al menos celebrar juntos y hablar de esto con calma? Rodrigo soltó una carcajada amarga que me heló la sangre. ¿Celebrar? ¿Celebrar qué exactamente? 70 años de ser una carga para todos. Mónica tiene razón. Años consumiendo recursos que deberían ser nuestros. Ahí estaba el verdadero motivo. Mónica, mi nuera, la mujer que había transformado a mi hijo en un extraño durante los últimos 6 años, la que siempre ponía excusas para no visitarme, la que había convencido a Rodrigo de que yo era un obstáculo en su camino hacia la prosperidad. Esto fue idea de Mónica, afirmé con una calma que me sorprendió a mí mismo. Fue idea de los dos. Ya es hora de que aceptes que el mundo no gira a tu alrededor. Viejo se acercó a mí y me extendió un bolígrafo costoso. Firma aquí. Es solo un trámite para formalizar tu ingreso voluntario. A mis manos temblaban. Era el niño que había criado solo durante 18 años después de que Lucía muriera. El joven por el que había trabajado turnos dobles en la fábrica para pagarle la carrera de arquitectura. El hombre al que le había regalado el apartamento donde ahora vivía con su esposa. ¿Y me niegó? La hogar articular. Rodrigo sonrió, pero era una sonrisa cruel, despiadada. Padre, tienes 70 años y vives solo. Mónica te vio la semana pasada hablando con las plantas del balcón como si fueran personas. Tengo suficientes pruebas para declararte mentalmente incapacitado. La amenaza era clara. Tomé el bolígrafo y firmé los documentos. Cada trazo de mi firma se sentía como una puñalada en el alma. Excelente, dijo Rodrigo guardando los papeles. La ambulancia vendrá a las 4. Empaca solo lo esencial. Del resto nos encargaremos Mónica y yo. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se giró una última vez. Sus palabras quedaron grabadas en mi memoria para siempre. Y padre, en la residencia no necesitarás acceso a tus cuentas bancarias. Mónica y yo administraremos tus finanzas para protegerte de ti mismo, Rodrigo. Por favor, intenté llamarlo. Deberías haberte muerto hace tiempo, viejo inútil. Me gritó desde el umbral. Ojalá hubiera sido tú quien enfermara en lugar de mamá. Al menos ella servía para algo. Y se marchó. Cerró la puerta de la casa donde lo había criado, donde había celebrado cada uno de sus cumpleaños, donde había curado sus heridas de infancia. Con un portazo que resonó como una sentencia de muerte me quedé paralizado en el sofá, mirando los documentos sobre la mesa. Residencia Luz del Alba. En el día de mi cumpleaños, mi propio hijo me había condenado al destierro.
Pero Rodrigo había cometido un error fatal, un error que cambiaría absolutamente todo en cuestión de días, porque esa misma mañana, en mi buzón, había una carta que aún no había abierto, una carta con el membrete de Fernández y Asociados, bufete de abogados internacionales, una carta que mencionaba a mi tío Emilio, fallecido 2 semanas antes en Montevideo. Uruguay. En sí, Rodrigo hubiera sabido lo que contenía esa carta, jamás habría pronunciado aquellas palabras. Jamás. A las 4 en punto llegó el vehículo. T-Transport. No era exactamente una ambulancia, sino una furgoneta adaptada para trasladar ancianos a residencias. El conductor, un hombre callado llamado Marcos, había presenciado esta escena demasiadas veces. «Lleva todo lo necesario, señor Delgado», me preguntó mientras cargaba mi pequeña maleta. Observé por última vez mi hogar, las paredes que había pintado con mis propias manos, el jardín donde Rodrigo dio sus primeros pasos, la cocina donde Lucía y yo preparábamos las cenas de Navidad. Sí, mentí. Lo lavo todo. El trayecto hasta la residencia duró 25 minutos que se sintieron como una eternidad. Durante el viaje, recordé la carta del abogado que había guardado en el bolsillo interior de mi chaqueta sin abrirla. En aquel momento, hundido en la tristeza más profunda, no tenía energía para enfrentar más malas noticias. A la residencia Luz del Alba era un edificio moderno de 4 plantas, pintado en tonos crema con jardines impecables. Desde fuera, parecía un hotel de lujo, pero yo conocía la verdad. Era mi nueva prisión. La directora, doña Beatriz Navarro Sánchez, me recibió en su despacho con una sonrisa practicada. «Señor Delgado, bienvenido a Luz del Alba. Su hijo Rodrigo ha completado todos los formularios y el pago del primer trimestre. Estoy convencida de que se adaptará rápidamente a nuestra comunidad». Anne me entregó un manual de normas internas y las llaves de mi habitación, la número 31. En la tercera planta la habitación era funcional pero diminuta, una cama individual, un armario estrecho, una mesita de noche y una ventana con vistas al estacionamiento. Después de vivir 40 años en mi propia casa, aquel espacio se sentía como una celda. Desempaqué mis escasas pertenencias en ropa, dias, algunos libros, las fotografías familiares que logré guardar a escondidas y la carta del abogado que seguía sellada en el primer día. Fue devastador. Durante la cena en el comedor comunitario, me senté solo en una mesa apartada. Los demás residentes me observaban con curiosidad. Algunos intentaron iniciar conversación, pero yo no estaba de humor para socializar. Me senté frente a su escritorio mientras abría una carpeta con mis datos actualizados. Su cuenta corriente, que mostraba un saldo de 3.200 euros hasta ayer, ahora refleja 21.003.200 euros. Las transferencias han sido validadas por nuestro departamento internacional y están completamente disponibles. 21 millones. Era real. Ya no había marcha atrás. Señor Blanco, necesito realizar algunos movimientos inmediatos. Primero, deseo cancelar todas las tarjetas adicionales asociadas a esta cuenta. El director consultó su pantalla. Observo que tiene 2 tarjetas adicionales activas, una a nombre de Rodrigo Delgado Vázquez y otra para Mónica Carrasco Pardo. ¿Desea cancelar ambas? Ambas, inmediatamente. ¿Está completamente seguro? La cancelación es irreversible. Absolutamente seguro. Carlos Alberto intervino. ¿Es posible que esas cancelaciones sean efectivas de inmediato? Sí, puedo bloquearlas ahora mismo en el sistema. En minutos dejarán de funcionar. Roberto tecleó durante varios segundos y luego me miró. Hecho. Ambas tarjetas han sido canceladas permanentemente. Perfecto. Segundo movimiento. Quiero información detallada sobre todas las propiedades que figuran a mi nombre. El director consultó otra pantalla.
tiene una propiedad en la calle Almirante Cadarzo, número 23, valorada en 220.000 euros según el último registro catastral. Consta como residencia habitual hasta el 12 de abril. Esa propiedad quiero ponerla en venta inmediatamente. Pueden recomendarme una inmobiliaria de confianza. Tenemos acuerdo preferencial con Inmobiliaria Mediterráneo, dirigida por la señora Carmen Ortiz Navarro. Son extremadamente eficientes y discretos. Contáctenla. Quiero que la vivienda se valore y se ponga en el mercado hoy mismo. Durante la siguiente hora, Carlos Alberto y yo reorganizamos completamente mi estructura financiera. Abrimos cuentas adicionales, configuramos transferencias automáticas, establecimos protocolos de seguridad reforzados. Una pregunta final, señor Blanco, dije antes de marcharnos. Si alguien pregunta por movimientos en mis cuentas, ¿qué información pueden proporcionar? Ninguna, señor Delgado. El secreto bancario es inquebrantable. Solo usted o personas con poder notarial específico pueden acceder a esa información. Perfecto. Salimos del banco a las 2 de la tarde. Carlos Alberto sugirió almorzar en un restaurante cercano antes de continuar. ¿Cómo se siente?, me preguntó mientras esperábamos el primer plato. Extraño, admití. Hace 5 días era un anciano abandonado en una residencia. Hoy soy más rico que todos los empresarios del pueblo donde nací juntos. Es surrealista. ¿Ha pensado qué hará con su nueva situación? Oh, sí. He tenido mucho tiempo para reflexionar durante estos días. Después del almuerzo, nos dirigimos a las oficinas de Inmobiliaria Mediterráneo. Carmen Ortiz Navarro era una mujer enérgica de unos 50 años que dominaba perfectamente el mercado inmobiliario valenciano. Señor Delgado, he estado analizando su propiedad en Almirante Cadarzo. Es una zona muy cotizada. Puedo conseguirle 250.000 euros sin dificultad. Quizás 280 si esperamos al comprador idóneo. ¿Cuánto tardaría en venderla al mejor precio? Con mi cartera de clientes, máximo 3 semanas. Tengo varias familias buscando exactamente ese tipo de vivienda en esa ubicación. Proceda, pero con una condición. La venta debe ser absolutamente confidencial hasta el cierre definitivo. Nadie debe saber que la casa está en el mercado hasta que tengamos comprador. Carmen me observó con curiosidad, pero no formuló preguntas. En el mundo inmobiliario de alto nivel, la discreción era una virtud fundamental. Por supuesto, mantendré reserva absoluta. Firmé los contratos de intermediación y le entregué una copia de las llaves de mi antigua vivienda. Era extraño desprenderme de ellas, como cerrar definitivamente un capítulo de mi existencia. A las casi 5 de la tarde, Carlos Alberto me llevó de regreso a luz del alba. Durante el trayecto, repasamos todo lo conseguido en un solo día. Las tarjetas de Rodrigo y Mónica estaban canceladas. Mi casa estaba oficialmente en venta. Tenía 21 millones de euros completamente disponibles. Nadie en mi familia conocía estos movimientos. ¿Qué sigue ahora?, me preguntó Carlos Alberto antes de despedirnos. Ahora esperamos, respondí. Rodrigo y Mónica han vivido 5 días creyendo que controlan la situación. Muy pronto descubrirán que estaban completamente equivocados. ¿Piensa informarles directamente? No será necesario. Ellos mismos lo descubrirán cuando intenten utilizar las tarjetas que ya no existen. Regresé a mi habitación con una sensación de satisfacción profunda. No era alegría exactamente, era algo más hondo. La sensación de haber recuperado el control sobre mi propia vida. Esa noche, después de la cena, Consuelo notó mi buen humor. Se le ve muy satisfecho a Aurelio.
¿Han ido bien las gestiones? Mejor de lo esperado, Consuelo. Mucho mejor. ¿Y ahora qué? Sonreí mientras cortaba mi porción de pescado. Ahora viene la parte más interesante. La parte donde ciertas personas van a descubrir que subestimaron gravemente al viejo inútil. No sabía cuándo ocurriría exactamente, pero estaba convencido de una cosa. Muy pronto sonaría mi teléfono, y al otro lado estaría Rodrigo, completamente desesperado, descubriendo que el mundo que creía controlar se había desmoronado por completo. Y esta vez yo estaría preparado para esa conversación. No tuve que esperar mucho. El 19 de abril, 2 días después de mis gestiones bancarias, mi teléfono sonó a las 9 de la mañana. Era Rodrigo. «Padre». Su voz sonaba tensa, irritada. «Hola, hijo. Qué sorpresa escucharte. ¿Qué diablos está pasando con las tarjetas?» Mónica intentó pagar en el supermercado y la suya fue rechazada. La mía tampoco funciona. «Ah, eso», respondí con calma fingida. «Las cancelé». Hubo un silencio prolongado. «¿Que las cancelaste? ¿Estás loco? Esas tarjetas son para administrar tus gastos». «Mis gastos los administro yo perfectamente, Rodrigo. Siempre lo he hecho». «Pero tú estás en una residencia, no estás en condiciones de manejar dinero». Curiosamente, el banco opina diferente. De hecho, ayer mismo realicé varias operaciones financieras sin ningún problema. Otro silencio. Podía imaginar la expresión de confusión en su rostro. «¿De qué operaciones hablas?» «Entre otras cosas, puse la casa en venta». «¿Qué?». El grito fue tan fuerte que tuve que alejar el teléfono del oído. «No puedes hacer eso. Esa casa iba a ser nuestra». «¿Vuestra? Rodrigo, esa casa siempre fue mía». Y decidí venderla. «Te declararé incapacitado. Tengo pruebas de que no estás bien de la cabeza». «Puedes intentarlo», respondí tranquilamente, «aunque te advierto que mis abogados son bastante competentes y caros, pero eso ya no es problema para mí». «¿Abogados? ¿De qué abogados hablas? ¿De dónde sacaste dinero para abogados?». Respiré profundamente. Había llegado el momento. «Rodrigo, ¿recuerdas al tío Emilio, el hermano de tu abuelo que emigró a Uruguay? El bohemio ese que nunca tuvo un euro. ¿Qué tiene que ver él con esto? Falleció hace 3 semanas, y resulta que no era exactamente un bohemio sin recursos. Durante 70 años construyó un imperio empresarial considerable en Sudamérica. El silencio al otro lado de la línea era absoluto. Me nombró su único heredero. Continué. 21 millones de euros, Rodrigo. 21 millones. Las transferencias se completaron el mismo día que tú y Mónica descubristeis que las tarjetas no funcionaban. Podía escuchar su respiración agitada a través del teléfono. «Padre, nosotros no sabíamos». «Podríamos llamarlo así», respondí sirviéndome café. «Es un día de ajustar cuentas pendientes». A las 9:30 sonó mi teléfono. Era Carlos Alberto. «Señor Delgado, las transferencias se han ejecutado exitosamente. Según mis cálculos, en aproximadamente 1 hora aparecerán reflejadas en su cuenta de BA. ¿Le parece conveniente si paso a recogerle a las 11? Hay gestiones que debemos realizar presencialmente. ¿Puedo abandonar la residencia?». «Por supuesto. Usted ingresó voluntariamente. No existe ninguna restricción legal. Solo necesita notificar en recepción». Después del desayuno, me acerqué al mostrador de doña Beatriz. «Señora Navarro, necesito ausentarme varias horas para resolver asuntos legales urgentes. ¿Hay algún inconveniente?». «Ninguno, señor Delgado. Solo firme el registro de salidas temporales. Regresará para el almuerzo. Posiblemente no serán gestiones prolongadas». A las 11 en punto, Carlos Alberto apareció en el vestíbulo conduciendo un MU negro. Me ayudó a subir y, mientras abandonábamos el estacionamiento, me entregó un sobre manila.
Aquí tiene toda la documentación necesaria para hoy. Extractos bancarios, certificados de transferencia, poderes notariales. Nuestra primera parada será Va para confirmar que todo está correcto. Durante el trayecto hacia el centro de Valencia, observé por la ventanilla las calles que había recorrido durante 4 décadas. La ciudad permanecía igual, pero mi perspectiva había cambiado radicalmente. Ya no era Aurelio Delgado, el jubilado abandonado en una residencia. Era Aurelio Delgado, multimillonario. Llegamos a la sucursal principal de Va a las 11:30. Carlos Alberto había concertado cita con el director, el señor Roberto Blanco Herrero, un hombre de 45 años que me recibió con una deferencia que jamás había experimentado en aquella entidad. Señor Delgado, es un privilegio recibirle. Hemos procesado las transferencias internacionales desde Uruguay y todo está perfectamente verificado. ¿Desea revisar su nueva posición financiera? Por supuesto que no sabíais. Nadie lo sabía. Ni siquiera yo hasta hace una semana. Padre, tenemos que hablar. Esto ha sido un malentendido terrible. Mónica y yo solo queríamos lo mejor para ti. Lo mejor para mí. Mi voz se endureció. Lo mejor para mí habría sido no escuchar a mi único hijo llamarme, viejo inútil, el día de mi cumpleaños. Lo mejor para mí habría sido no ser abandonado en una residencia como si fuera basura. Lo mejor para mí habría sido que mi hijo me tratara como ser humano, y no como un estorbo del que librarse. Padre, por favor. Cometimos un error. Un error terrible. Déjame ir a verte, hablar contigo en persona. No, Rodrigo. No quiero verte. No ahora, quizás nunca. Pero soy tu hijo. Eso no te impidió desearme la muerte. Eso no te impidió decirme que ojalá hubiera muerto yo en lugar de tu madre. Esas palabras, Rodrigo, esas palabras no se borran. Estaba nervioso, no pensé lo que decía. Creo que fue exactamente lo contrario. Creo que por primera vez en tu vida dijiste exactamente lo que pensabas. Y ahora yo voy a hacer lo mismo. Tomé aire. He modificado mi testamento. Todo mi patrimonio, los 21 millones más lo que obtenga de la venta de la casa, irá destinado a obras benéficas. Hospitales infantiles, comedores sociales, organizaciones que ayudan a ancianos abandonados. Tú y Mónica no recibiréis absolutamente nada. No puedes hacer eso. Puedo y lo he hecho. Mis abogados tienen instrucciones muy claras. Además, he presentado una denuncia por intento de incapacitación fraudulenta. El banco tiene registradas las transferencias que intentaste hacer desde mi cuenta sin mi autorización. Padre, por el amor de Dios. Adiós, Rodrigo. No vuelvas a llamarme. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, pero no de miedo. De liberación. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Con ayuda de Carlos Alberto, adquirí un apartamento luminoso frente al mar en la playa de la Malvarrosa. Contraté a una asistente personal, Lucía, qué ironía del nombre, que me ayudaba con las tareas cotidianas mientras mantenía mi independencia. Doné 5 millones de euros a la Fundación Ancianos Dignos, una organización que trabajaba para mejorar las condiciones de las residencias geriátricas en toda España. Otros 3 millones fueron para hospitales infantiles de Valencia. Pero quizás lo más significativo fue lo que hice con Luz del Alba. Compré la residencia completa y la transformé. Contraté personal adicional, mejoré las instalaciones, creé programas de actividades para los residentes. Consuelo, mi primera amiga allí, se convirtió en la coordinadora de bienestar de los huéspedes. Nunca imaginé que acabaría siendo el dueño de este lugar, me dijo un día mientras paseábamos por los jardines renovados. La vida tiene un sentido del humor muy peculiar, Consuelo. Rodrigo intentó contactarme varias veces durante el primer año. Cartas, llamadas, incluso apareció en la puerta de mi nuevo apartamento. Nunca le abrí. Nunca respondí. Mónica presentó una demanda reclamando parte de la herencia, alegando que yo no estaba en mis cabales cuando modifiqué el testamento. El juez la desestimó en menos de un mes. Los informes psicológicos demostraban que yo estaba perfectamente lúcido, probablemente más que nunca. El último intento de Rodrigo fue una carta manuscrita que llegó en Navidad de 2024. Padre. Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Mónica y yo nos hemos separado. Perdí mi trabajo. El apartamento que me regalaste tuve que venderlo para pagar deudas.
No te escribo pidiendo dinero. Te escribo pidiendo una oportunidad de explicarme, de que entiendas que durante años viví bajo la influencia de alguien que me manipuló contra ti. No espero que me perdones. Solo espero que algún día puedas recordar también los buenos momentos. ¿Cuándo me leías cuentos? ¿Cuándo me enseñaste a cocinar? ¿Cuándo estuviste a mi lado en el funeral de mamá? Te quiero, aunque sé que mis acciones dijeron lo contrario. Tu hijo. Rodrigo. Leí la carta 3 veces. La guardé en un cajón junto a las fotos antiguas de cuando él era pequeño, de cuando aún me miraba con admiración en lugar de desprecio. Perdón. No lo sé. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente. Pero quizás, con el tiempo, podría haber espacio para algo parecido a la paz. Lo que sí sé con certeza es esto: el 12 de abril de 2024, mi hijo me condenó al olvido creyendo que yo no valía nada. 4 días después, el destino demostró que se equivocaba monumentalmente. No fue la herencia lo que me salvó. Fue descubrir que mi valor como persona nunca dependió del dinero, ni de la aprobación de mi hijo, ni de vivir en una casa propia o en una residencia. Mi valor estaba en levantarme cada mañana con dignidad. En tratar a los demás como me gustaría ser tratado. En usar lo que la vida me dio para hacer el bien. Tengo 71 años. Vivo frente al mar, ayudo a personas que lo necesitan. Y cada atardecer, cuando el sol se hunde en el Mediterráneo, brindo con una copa de vino por el tío Emilio, el bohemio que resultó ser un genio de los negocios y el ángel guardián que nunca supe que tenía. La vida, como decía Consuelo, tiene formas muy extrañas de equilibrar las cuentas. Y a veces, solo a veces, los viejos inútiles terminamos teniendo la última palabra. Fin.